Ahora sí. Ahí está iniciando. Espérame un segundito. Bueno, mientras tanto, ¿dudas de la primera clase? ¿Ya sabían todo eso de lo que es la arquitectura de von Neumann o Newman? No, profe, yo la verdad que no estuve en la clase anterior, no pude ingresar ese Ah, día. pudiste ver Perfecto, el... profe. Hasta luego. No, la Gracias. verdad que yo tampoco no, yo no estoy al tanto de eso. ¿Pudieron ver el video o las diapositivas de Yo la estuve primera en la clase clase? anterior, sí, estuve en la primera. Ah, está, listo. Em, bueno, los que no estuvieron en la primera clase, está el link, ahí les comparto, vamos a compartir de vuelta. Eh, Está el link acá a lo que fue la primera clase, ¿no? Playlist YouTube de Introducción a la Programación. Yo mañana no me di cuenta, la verdad que no me di cuenta, lo voy a poner dentro de lo que fue la clase del lunes eh, 2 de octubre, porque me imagino que para cada uno de estos, de las clases nuestras, va a haber eh, un enlace a cada una de las grabaciones de la clase. Bueno, volviendo. Sí, vamos a ver muchos temas, como preguntaban recién, donde ustedes, si los han visto, la idea es que les quede muchísimo más claro, y si no los han visto nunca, también que los vean por primera vez y que empiecen a manejarlos, ¿no? Pero bueno, todo programador que empieza tiene que empezar a... Todo programador que empieza tiene que empezar a ver este tipo de algoritmos. Después, una vez que nosotros manejamos una lógica inconscientemente, ya no vamos a utilizar estas técnicas de representación. Es muy raro. Simplemente vamos a relevar información, vamos a analizar esa información que se releva y vamos a desarrollar un código para ver si, digamos, resolvemos los problemas o resolvemos con procesos lo que realmente nos pidió un cliente, ¿no? Bueno, vimos lo que es la computadora los otros días, es el punto de partida hoy en día y en este siglo de cualquier programador, ¿tá? Vimos lo que son los programas, ¿estamos? Eh, Sabemos que un programa lo ejecuta un computador, ¿tá? Y bueno, adentro del programa puede haber muchos módulos, muchas variables y, y mucha sintaxis de acuerdo al lenguaje de programación que nosotros hemos elegido. En este caso vamos a trabajar todo el curso con Java, pero recuerden que hay muchísimos lenguajes de programación y de acuerdo a lo que ustedes se quieren dedicar en el perfil de programador que quieren llegar a tener, que les gusta y todo eso, bueno, van a ir eligiendo. Y llegamos a lo que es algoritmo, ¿tá? Para todo programa, si nosotros esperamos algún resultado, sí o sí vamos a tener que plantear pasos para poder llegar a un determinado objetivo. Esos pasos ya vamos a ver que nos llevan a ingresar un valor por teclado, a generar un proceso, a generar una bifurcación. Entonces, todo eso es lo que llamamos comúnmente un algoritmo, que ya vamos a ver la definición, y que nos ayuda en las computadoras a procesar un programa y a que ese programa tenga un determinado resultado. Esa es la idea. A eso vamos y a eso apuntamos, ¿tá? Y el algoritmo es una metodología para resolver un problema. Se usa muchísimo. Al principio, como les dije recién, tiene ciertas características, está bien definido, es preciso, es finito, no podemos tener algoritmos infinitos. Puede haber algoritmos de tipo numérico, no numérico, gráficos y no gráficos. Nosotros vamos a ver dos
uno gráfico, que es el diagrama de flujo, y el otro no gráfico, que es el pseudocódigo. Dentro de todo algoritmo va a haber símbolos u operadores que nos permiten realizar operaciones aritméticas, realizar operaciones de comparación, realizar operaciones booleanas, como son los símbolos lógicos, con los símbolos lógicos. Ustedes verán que como aritmético tenemos el mat, el más, el menos, el mod, que es para sacar valor absoluto, el igual, el por, el dividido. Y lo que es comparación siempre, en comparación tenemos lo que es el menor, menor igual, mayor, mayor igual. Y lo que es lógico, que vamos a ver también lo que es los símbolos lógicos a través de la lógica y algunas tablas de verdad, tenemos el AND, el OR, el SOR. Hay bastantes símbolos lógicos que se utilizan en lo que es la creación y el uso de algoritmos. Y después están las variables. Las variables son declaraciones que hacemos nosotros, que bueno, después hay muchas técnicas, hay mucha normalización en cuanto a las variables, pero bueno, ahí les muestro dos, que es, por ejemplo, las variables tienen que iniciar con una letra, nunca se emplean símbolos ni caracteres especiales. Y bueno, ¿y las variables qué hacen? Toman valores que nosotros en el algoritmo lo usamos en un determinado momento y después esa variable puede cambiar de valor. O sea, yo puedo tener una variable que diga, bueno, DNI igual a, y le paso un valor, proceso esa variable en el algoritmo y después, como tengo que seguir trabajando en el algoritmo, a esa variable DNI yo le agrego otro DNI, otro número de DNI y proceso ese nuevo número de DNI. Entonces las variables sirven para eso, para que dentro del proceso que estamos ejecutando, dentro de ese proceso va a haber que está dentro de un algoritmo, que vayan cambiando los valores de lo que nosotros hemos definido y poder trabajarlas, usarlas para los distintos procesos. Ya vamos a ver que las variables se les puede asignar valores como números enteros, números decimales, string, que es una cadena de caracteres, puede ser de tipo boolean. Ya vamos a ver, boolean es booleanos, es decir, ceros y uno, true o false, verdadero o falso. Puede ser del tipo imagen, puede ser del tipo sonido, o sea, la variable puede, según, digamos, a dónde vamos a ejecutar nuestro algoritmo y en qué código lo vamos a llevar, qué herramienta estamos utilizando, cuál es el fin que estamos y cuál es el fin que estamos persiguiendo para llegar a un objetivo, va a ser el tipo de dato que nosotros le podemos meter a esa variable. Y bueno, como definición de algoritmo, vamos a tener un conjunto finito de pasos para resolver un problema. Ni más ni menos que, ¿qué sería eso? Y bueno, un programa. Lo que pasa es que nosotros a ese programa lo vamos a definir con un determinado lenguaje de programación, ¿tá? Pero bueno, antes de eso nosotros tenemos que llevar ese algoritmo con una técnica de representación a través de un diagrama de flujo, hacerlo claro, hacerlo detallado, para después pasarlo a un determinado programa. ¿Tá? ¿Y quién hace todo eso? Y el programador. Ustedes, ni más ni menos. ¿Quién me levantó la mano recién? Perdón. Alguien levantó la mano, ahí no pude ver. Creo que era Samsung, no me veo los nombres. ¿Seguimos? Bueno. Entonces, obviamente el algoritmo, ese conjunto finito de pasos, lo vamos a llevar a un programa. ¿Y quién lo va a llevar? Lo va a llevar un recurso humano que sería el programador. Nosotros como programador podemos estar
ser una empresa unipersonal o trabajar en una empresa o programar para afuera. Eso después quedará en cada uno. Pero esta es la idea del algoritmo. Y este concepto de algoritmo tiene una estructura que, como verán, viene en grande, dice entrada, procedimiento o el algoritmo o el cuerpo del algoritmo propiamente dicho, una salida y una retroalimentación. ¿Tá? Si vamos a la entrada, ahí vamos a encontrar la información que se le provee al algoritmo o los valores con los que se va a trabajar. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un algoritmo y estoy usando un diagrama de flujo, bueno, de alguna forma, en ese diagrama de flujo estoy sumando dos números, yo tengo que decirle, bueno, acá está el valor 1 y el valor 2, para que después en el cuerpo del algoritmo haga lo que tenga que hacer el algoritmo, ¿no? Entonces, siempre va a haber una entrada, siempre va a haber un procedimiento o un cuerpo del algoritmo, ¿tá? Y ahí vamos a tener todos los procesos, cálculos. La idea es ejecutar todo ahí adentro, todos los pasos que yo tengo que seguir de acuerdo a una determinada consigna que me han dado, algún determinado problema que tenga, y obviamente de acuerdo a la entrada que yo tuve. Entonces, ¿qué me va a dar? Y bueno, me va a dar una salida, donde esa salida va a ser un resultado. Si yo estoy sumando dos números, en la entrada agregué 5 y el número 6, el procedimiento hice una suma de 5 más 6, y la salida obviamente va a ser 11, ¿no? Después la salida la mostraré por algún lado, la mostraré por pantalla, vamos a ver que la podemos mostrar por consola, por pantalla. Después vamos a ver por dónde vamos a mostrar la salida, ¿no? Pero lo importante es que hay una entrada de datos o de información, un procedimiento que hace procesos, que realiza procesos de acuerdo a ciertas, ya vamos a ver, a ciertas políticas que conlleven a la consigna que yo estoy manejando, y los resultados. Pero los resultados también pueden que yo diga, bueno, pero si esa suma de números es menor a 100, volver a realizar el algoritmo. Y bueno, entonces tendré que salir con 5 más 6 me dio 11, tendré que volver con 11 a hacer, de alguna forma, decirle al que está leyendo el algoritmo que el número 11 ahora es el que es un valor para la suma, entonces se ingresará otro valor, y así sucesivamente, y para eso sirve una retroalimentación. Siempre, por lo general, para llegar a un determinado valor, o para mejorar el proceso, el contenido del proceso, se utiliza la retroalimentación. Pero bueno, estas son las 4 partes o 4 elementos que tienen una estructura de todo algoritmo. Muy bien. Y en la programación se utiliza mucho la lógica. Y en el algoritmo, obviamente, que estamos previo a llevarlo a un código, el programador necesita de la lógica. Así que, mientras más afinen su lógica, mejores van a ser los resultados que ustedes van a conseguir programando, ¿no? Bueno, la lógica tiene una historia muy vieja, ¿tá? Antes de Cristo ya Aristóteles estudiaba la lógica, después apareció el álgebra de Boole, después apareció Frege, después apareció Peano, con una lógica más moderna, y después, bueno, apareció Whitehead y Russell en lo que es la Principia Matemática, manejando lo que es una lógica moderna o contemporánea. Pero bueno, nosotros vamos a ver algo de la lógica, vamos a ver cómo vamos a analizar o cómo vamos a razonar un determinado problema. Algunos la razonará de alguna forma, otros la
razonará de otra forma, pero la idea es ir mejorando esa lógica. ¿Y qué es lo que hace la lógica? Y bueno, estudia el razonamiento o el comportamiento el razonamiento, perdón, de un proceso. Y acá estamos en unos pasos para resolver un problema, que yo encontré esta imagen y me gustó, que es un poco lo que ustedes van a encontrarse cuando trabajen de forma unipersonal o tengan que trabajar en una determinada empresa, porque si trabajan de forma unipersonal, bueno, van a tener un cliente, y si trabajan de forma que están en una empresa dependiente, van a tener alguien que les va a pasar el problema, como dice acá esta estructura o estos pasos para resolver un problema. Siempre va a haber un problema, siempre va a haber una consigna, siempre alguien relevó información para que después se analice esa información y se la pase al programador para que ejecute un algoritmo en cualquier código de programación para poder resolver el problema, ¿no? Siempre ese algoritmo va a tener un desarrollo lógico, ¿sí? Vean acá que el proceso de toda secuencia de programador, aparte de el algoritmo, después va a venir distintas etapas que ustedes van a ir desarrollando junto con el algoritmo para poder resolver el problema. Van a llegar a una solución, van a definir un programa, ¿sí? Lo van a implementar al programa y se lo van a pasar al usuario. En la computadora, a nivel web, lo van a subir a la nube o será de forma de escritorio, como sea que sea, ustedes van a tener más o menos estos pasos para llegar a lo que es buen puerto. ¿Y qué pasa? ¿Ya terminó el problema? No, por lo general no. Por lo general siempre hay una retroalimentación. Ustedes lo instalan, se usa, el usuario siempre quiere modificar algo o si no, nos ayuda a corregir lo que hemos hecho y lo vuelve al cliente y el cliente nos pasará de vuelta cuál es la actualización o modificación que tenemos que hacer, la tenemos que analizar, pensar, solucionar a través de un algoritmo y de una codificación, llevarlo a un programa y volvérselo al cliente. Bueno, esto es, digamos, me gustó la imagen, me gustó las etapas, me gustó los pasos, para que ustedes vean cómo más o menos son los pasos a seguir para resolver un problema. ¿Y dónde estarían los algoritmos? Los algoritmos estarían en lo que es este escritorio, en esta notebook del programador, donde él le pasan el problema y tiene que definir el algoritmo. Vuelvo a repetirle, el algoritmo es, al principio va a ser una técnica que puede ser un diagrama de flujo o un pseudocódigo. Después uno que se acostumbra, que ya pasa un par de años y empieza a desarrollar, a programar, ya tiene una lógica definida y ya cuando le pasan el problema, lo único que hace es esbozar algunos, si no le han pasado un pseudocódigo, esbozar un pseudocódigo y llevarlo a lo que es el lenguaje de programación. Bueno, y el programador, acá ya trayendo un poco más detallado la tarea del programador, siempre va a tener un conjunto de herramientas y lenguajes para construir la solución. Por lo general, el análisis del problema no lo hace el desarrollador, salvo que sea una empresa unipersonal. Por lo general, el análisis del problema lo hace una persona externa, pero bueno, lo agregamos acá. Este análisis del problema viene de un relevamiento de datos que se hizo, un relevamiento de información que por lo general son entrevistas que se hacen al cliente para ver qué es lo que quiere el cliente. El diseño vendría acá a tener que ver con la solución, con el algoritmo, perdón, el diseño de la solución. Y la construcción de la solución obviamente sería el lenguaje de
programación. No, José, no vamos a utilizar GitHub, porque aprender a usar GitHub sería otro curso, no digo como este, pero serían unas 15, 20 horas de curso tratando de armar algo para que ustedes aprendan lo que es GitHub. Pero es muy buena idea dar el año que viene algún curso de GitHub. Bueno, esto es también un poco detallado de lo que harían ustedes, ¿no? Y todo tiene que ver con todo, porque acá dentro de esta imagen está lo que es el algoritmo, ¿no? Donde están los pasos esos finitos para llegar a una solución de un determinado problema. ¿Está? Y bueno, los métodos de representación que vamos a utilizar o que podemos llegar a encontrar, lo más común es de un algoritmo, es una descripción narrada, que es como les decía yo, ustedes reciben el problema, escriben cómo van a hacer el problema, lo van a solucionar y después lo llevan al código de ese lenguaje de programación que estén utilizando. O hacen un diagrama de flujo, donde utilizan todos esos símbolos, donde cada símbolo sirve para algo, que ya lo vamos a ver enseguida, y les queda más organizada la cuestión. ¿Por qué? Y porque si yo hago algo narrado en una hoja o en un editor de texto, y bueno, queda ahí, lo tengo, pero yo si empiezo a trabajar con diagramas de flujo o pseudocódigo, yo después puedo ir modificando ese diagrama de flujo, lo puedo ir optimizando de acuerdo a nuevas modificaciones que yo tenga sobre el mismo problema. Así que bueno, la descripción narrada es para cuando es algo sencillo, simple. Cuando es algo un poquito más complejo, hagamos un diagrama de flujo o un pseudocódigo que va a quedar guardado cada vez que veamos el diagrama de flujo o el pseudocódigo. Porque ¿qué pasa con el programador? El programador desarrolla y les va a pasar muchas veces que van a decir, esto es muy fácil y no hago ningún método de representación de un algoritmo, directamente me pongo a desarrollar, desarrollo un módulo, lo ejecuto y veo que resuelve el problema que me habían tirado o presentado. Muy bien. ¿Qué pasa? Volvemos al mes que... Santiago, déjame terminar la idea. Volvemos al mes que viene porque hubo un problema sobre ese mismo desarrollo, lo vemos y dijimos, yo eso escribí, ese código escribí yo, esa lógica, ¿por qué? Y porque la lógica que tenemos un día no es la misma que vamos a tener dentro de un mes. Entonces, la idea es documentar la mayoría de los módulos. Resulta cansador, ¿no? Pero la idea es documentar la mayoría de los módulos en diagrama de flujo pseudocódigo. ¿Para qué? Para que cuando yo, dentro de un mes y medio, 2 o 6 meses, me digan, che, ¿te acordás del código que hiciste ese? Mirá, lo queremos modificar. Yo voy al diagrama de flujo y veo bien la lógica que utilicé. Que no es lo mismo que verla en el código de un lenguaje de programación que dicen, ¿qué quise hacer acá? Obviamente estamos hablando cuando hay muchas líneas por detrás. Santiago, ¿me quieres preguntar algo? Hola, profe, ¿qué tal? No sé si me escucha. Sí, perfecto. Ok. Yo he usado un poquito de Raptor para diagrama de flujo, ¿lo vamos a usar? Yo estuve viendo, imagínate que yo empecé a desarrollar, no soy desarrollador, trato de enseñar lo que es lenguajes de programación, pero yo empecé a desarrollar hace 20 años y ya no te hago un diagrama de flujo y un pseudocódigo ni por casualidad. Claro, claro. Pero para este curso yo tengo 3 links ahí de opciones de diagramas de flujo online, para crear diagramas de flujo online. Ok. Así que, porque vieron que hoy en día está todo en la nube. Cualquier herramienta que ustedes se les pase por la cabeza, ustedes van, la buscan y seguro que hay una herramienta online que ustedes puedan trabajar y libre. Así que ya vamos a ver enseguida que yo
Acá en el curso tengo 3 links o enlaces a sitios online para poder usar diagramas de flujo más que nada. Bueno, Bueno, claro, mejor porque es más liviano, no hay que cargar tanto en la máquina. y porque de donde estés vos tenés guardado tu archivo y podés acceder. Obviamente hay Ok. algunos que son pagos, que esos son más complejos, te dan más posibilidades de trabajar y de definición de algunas cosas y de tenerlo online todo el tiempo. Esa es la idea. Bueno, y bueno, llegamos a lo que son los diagramas de flujo. ¿Está? Fíjense ahí la imagen. Este es un diagrama de flujo que vas a saber qué es lo que quisieron representar en ese diagrama de flujo, pero bueno, no todos son lineales. ¿Está? Siempre en lo que es diagrama de flujo vamos a tener lo que es símbolos. Hay símbolos de bifurcación, símbolos de entrada de datos, símbolos de impresión. Lo vamos a ver ahí enseguida. Y bueno, ¿qué es lo que es un diagrama de flujo? Fíjense que acá tenemos ya algo más lineal. ¿Está? Y es una notación gráfica. Es un gráfico que nos permite implementar lo que llamamos algoritmos. ¿Está? Se basa en la utilización de símbolos gráficos, que son denominados bloques. Hay una normativa y hay una institución que define y definió cada uno de los símbolos de un diagrama de flujo. Ustedes saben que en el mundo de las tecnologías, por lo general hay organizaciones, no, por lo general siempre hay una organización que define la normalización de del tema que nosotros estemos manejando, la tecnología de información que estemos manejando. Bueno, entonces hay una organización que define qué significan cada uno de estos símbolos. Siempre van a estar conectados por líneas, la mayoría de las veces con una flechita que indican el sentido hacia dónde va una determinada acción. En el caso de las bifurcaciones, que son los rombos, va a haber líneas que, de acuerdo a lo que se procese adentro y en la condición de que haya adentro, no vamos a ir para un lado o para otro. Siempre vamos a tener un bloque de inicio y un bloque final. ¿Ah? Para definir un principio y un final de algoritmo, ya vamos a ver más adelante, para el que ha visto algo de programación, que uno de estos, un inicio y un fin y todo lo que se procesa adentro, nosotros lo vamos a llamar módulo. Lo vamos a definir en módulos en lo que es Java o cualquier otro lenguaje de programación. ¿Qué símbolos se utilizan? Y bueno, algunos son estos, ya vamos a ver más. El inicio y el fin, como vimos acá, son por lo general curvados. No digo que sean del todo redondos, pero por lo general tienen una curvatura en los extremos izquierdo y derecho, y eso indican un inicio y un fin del algoritmo. Es decir, no siempre voy a poner la palabra inicio y la palabra fin. Como verán acá a la derecha, en el ejemplo, dice, un miembro del equipo sugiere un proyecto. Y ese sería el inicio. ¿Tá? Después se producen todos los procesos y todo lo que haya que hacer en ese algoritmo. Y fíjense que al final no dice fin, sino dice final del proceso de propuesta. O sea, no siempre se inicializa un diagrama de flujo con la palabra inicio-fin, o start o end en inglés. El rectángulo, propiamente dicho, es un proceso. ¿Tá? Si lo vemos en el ejemplo, dice que acá hay un proceso donde dice que el equipo examina la idea en una reunión. Siempre el rectángulo va a ser un proceso. Hay distintos tipos de procesos, pero bueno, puede ser una suma, una división, etc.
Y bueno, después, como verán acá, tenemos una decisión. Dice, los participantes deciden si es una buena idea esa propuesta. Y esa decisión siempre tiene salidas, ¿tá? Por lo general, puede llegar a haber 2 salidas como mínimo, ¿tá? Y como máximo, depende la opción o la herramienta que estemos, o el símbolo que estemos utilizando, puede haber varias opciones. Lo importante es que ustedes siempre, en lo que es bifurcación y decisiones y todo eso, van a tener sí o sí un no y un sí, ¿tá? Entonces, en este caso del ejemplo, el no dice el equipo rechaza la idea y se va al final de la propuesta, ¿tá? Los participantes deciden si es una buena idea, dicen que sí, el miembro del equipo define más el proyecto, o sea, detalla un poco más el proyecto, y si no hay suficiente información, como dice aquí, se produce una retroalimentación, ¿tá? Fíjense los símbolos que se están usando, no hay mucha cantidad de símbolos, ¿tá? Simplemente son pocos, se utilizan más que nada el rectángulo para hacer procesos, las bifurcaciones, después vamos a ver las entradas de datos, también cómo se manejan, ¿tá? Este tipo de símbolo es una salida, esta es una entrada, en otros casos se maneja la entrada de otra forma, pero esto sí es una salida, por pantalla, por consola, por donde ustedes quieran llevarlo, pero es salida. Esto es un conector, ya vamos a ver más sobre los conectores, pero ustedes fíjense que este proceso de analizar una propuesta de alguien, en este caso, qué bien organizado que queda a través de un diagrama de flujo. ¿Y qué es lo que yo le digo? O sea, si ustedes un diagrama de flujo lo guardan, después lo llevan a un código, lo programan y vuelven a los 6 meses porque le pidieron actualizar ese código o modificar ese código, ustedes pueden ver el diagrama de flujo y lo van a entender. O sea que van a ver la lógica que utilizaron, la pueden llegar a cambiar, porque a lo mejor la lógica de ustedes cambió, la mejoran, pero por lo menos van a tener un lugar de donde partir con respecto a ese problema que surgió hace unos meses atrás. Bueno, la línea de flujo ya la vimos, es una línea con una flecha, permite conectar los diagramas, los bloques de diagrama, siempre indica el sentido, está claro eso, ¿no? Hacia dónde va, hacia dónde sigue el diagrama de flujo. El principio y fin ya lo hablamos. Los procesos, acciones, decía, ¿qué acción se va a ejecutar de acuerdo a de dónde viene la línea y cuál fue el bloque anterior que hemos procesado, ¿tá? Siempre, si son varias acciones, se van escribiendo una abajo de otra, ¿tá? Salvo que haya una bifurcación, como recién, que les mostraba, que puede haber n acciones de acuerdo a lo que se procese en la decisión esta que está acá. Acá puede haber n opciones, que ya vamos a ver cuáles son las distintas opciones de decisión que hay. Las condiciones, que le acabo de nombrar una o de mostrársela, ¿tá? Siempre cuando definimos una condición o va a ser verdadera o va a ser falsa. Es decir, el número sumado es mayor a 10 si hago tal acción. El número sumado es no es mayor a 10, no hago tal acción. Entonces, la condición se utiliza y muchísimo. Y acá es donde entra en juego mucho la lógica. En cómo yo planteo esas decisiones, esas condiciones, para que salga por verdadero o falso y después yo siga trabajando en ese diagrama de flujo. Ya vamos a ver que este tipo de símbolo, llamado condición, nos va a permitir representar estructuras del tipo selectivas y repetitivas. Ya lo vamos a ver enseguida. Bueno, entrada y salida, acá hay otro
símbolo distinto al que vimos recién, pero que permite leer o escribir. ¿Tá? ¿Qué hace este símbolo? Y bueno, representa acciones de entrada o de salida desde un teclado o hacia una pantalla, respectivamente, en el caso de que estemos en una computadora. ¿Y qué hago con un símbolo de esto? Y bueno, pongo var número 1 igual a 10, número 2 igual a 11. Después vendrá la condición que diga sumar número 1 más número 2. ¿Tá? Entonces, para eso sirven este tipo de símbolos. Después, si lo queremos mostrar, usamos el mismo símbolo. Saldrá por pantalla el número tanto, que es el resultado de la suma. Después están los conectores que permiten conectarnos o unir un diagrama de flujo en una misma hoja o llevarlo hacia otra hoja, porque no nos entra, obviamente. Entonces recuerden que todo esto está normalizado, esto no es antojo de nadie, simplemente alguien normalizó los símbolos y dijo, bueno, se utiliza esto. Lo único que hay no tan normalizado es la entrada y salida del símbolo de un diagrama de flujo. Pero después todo lo otro sí se respeta a rajatabla. Bueno, comentarios, para poner comentarios, y esto viene también a lo que yo les decía recién, cuando ustedes van y ven un diagrama de flujo de hace 6 meses atrás, si ustedes le ponen comentarios, van a entenderse ustedes mismos qué pensaban hace 6 meses atrás, ¿no? La lógica que tuvieron hace 6 meses atrás. Y aparte de eso es por si ustedes están leyendo un diagrama de flujo de alguien que lo hizo hace 6 meses, 5, 4, pero con otra lógica, con una lógica que no manejan ustedes. Entonces, si ustedes escriben un diagrama de flujo para resolver algún determinado problema, pónganle comentarios para que el que viene, si algún día lo lee otra persona, lo entienda. Bueno, acá está otra vez los símbolos, un poco más de símbolos. ¿Tá? Fíjense este, que no lo hemos visto, representación de datos grabados en una cinta magnética, que hoy en día sería un base de datos. El de decisión, ¿tá? El de condición de acciones alternativas, decisión numérica. ¿Qué más tenemos nuevo? Representación, conector fuera, dirección de diagrama. Digamos que no son muchos los símbolos que hay que aprenderse, pero son muy útiles a pesar de que son muy pocos, porque abarcan todo lo que yo necesito para escribir un diagrama o dibujar un diagrama. ¿Tá? Entonces, siempre teniendo en cuenta el diagrama de flujo elemental o básico, siempre hay que tener en cuenta el algoritmo, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo quedaría. Yo tengo un inicio, tengo declaración e iniciación de variable, entro datos, proceso datos y los muestro por pantalla. ¿Tá? Declaro variable, variable 1, variable 2. Entrada de datos, variable 1 le digo que es igual a 10, variable 2 le digo que es igual a 20. Procesamiento de datos, suma, variable 1 y variable 2. Presentación de resultados en pantalla. Acá yo puedo declarar una tercera variable que diga total de suma y muestro el total de suma. O sea, hay muchísimas, pero muchísimas opciones que ustedes tienen para usar el diagrama de flujo. Y si están empezando a programar, utilícenlo. Utilícenlo porque es muy útil. Bueno, perdón. Fíjense que acá tengo... Sí, Pablo, la escucho. Así me das para tomar agua. Profe, una consulta. O sea, ¿los diagramas de flujo son algo personal, por así decirlo, para ayudarte a vos mismo a guiarte en el desarrollo de un programa, o es para cuando es un trabajo en conjunto? Puede ser para las dos opciones, para vos mismo o para cuando estás trabajando en grupo, en algo grupal. No hay pero problema. es para guiarte, para saber en qué paso estás, ¿no?
Es para organizarte. Usemos la palabra organización. Es para organizarnos. Organizarnos y tener... Organizarnos y tener un esquema, un diagrama de qué es lo que yo pensé en ese momento, porque vamos a hablar en pasado, porque es muy fácil hacer un diagrama de flujo y llevarlo a la codificación. Lo haces en 2 horas y lo llevas a la codificación en 4. Entonces en el mismo día codificaste. Pero el problema es cuando volves al tiempo y querés ver ese código y decir, ¿qué quise hacer acá? Entonces el diagrama de flujo vos tenés escrito un poco y detallado un poco qué es lo que quisiste hacer. Porque recordá que ese diagrama de flujo es, digamos, está hecho con palabras nuestras, palabras que entendemos. En cambio, el lenguaje de programación llevado al lenguaje de programación es sintaxis de ese lenguaje, ¿no? ¿Quedó claro? Sí, sí, profesor. Bueno, fíjense acá, qué bien explícito que está. Yo declaro variables, entrada de datos, condición, acción 1, acción 2 y lo muestro por pantalla. ¿Está? Fácil, pero ¿por qué? Y porque es algo simple. ¿Estamos? La condición acá no tiene ninguna retroalimentación. ¿Estamos? Puede haber retroalimentación, puede haber la salida acá, puede haber otra condición. Así que se pueden empezar a hacer más complejos. Bueno, terminamos con diagrama de flujo y pasamos a lo que es el pseudocódigo. Ya el pseudocódigo no utiliza símbolos, como verán, pero sí utilizan palabras nuestras. Palabras que nosotros vamos a utilizar y que por lo general hay una normativa de qué es, cómo se tienen que utilizar, pero es escribir lo que nosotros queremos llevar, escribir previamente lo que después queremos llevar a un código de un lenguaje de programación. Es otra técnica que se utiliza por los programadores. Obviamente esta se utiliza más, pero ¿por qué? Porque en el fondo después nos volvemos medio vagos para hacer este tipo de técnicas. Entonces, escribimos y en un cuaderno que tenemos ahí siempre para hacer pseudocódigo, y bueno, después leemos un poco el código, leemos la lógica y lo llevamos al lenguaje. Escribimos la sintaxis en el lenguaje que sea. Se utiliza un poco más, ¿tá? Que el diagrama de flujo, pero como verán gráficamente ya van a ver que es mejor utilizar el diagrama de flujo. Y bueno, se utiliza obviamente para representar genéricamente un algoritmo, ¿tá? Es el pseudocódigo, ¿estamos? Escribimos con una sintaxis relajada, en realidad es con nuestro idioma castellano, vamos escribiendo inicio, defino variables, sumo o ingreso valor a las variables, le asigno un valor a las variables, hago la suma y muestro por pantalla, fin. Entonces, ahí ya tenemos un pseudocódigo, ¿no? Está escrito, muy bien. Es otra forma, es otra técnica que podemos utilizar, ¿tá? Siempre, siempre es bueno utilizar alguna de las dos, ¿tá? El pseudocódigo también va a utilizar una serie de palabras clave o palabras especiales que, bueno, eso sí lo buscan. Vamos a ver algunas nosotros, pero si lo buscan, sí tienen algunas palabras. No es un lenguaje de programación, pero a veces hay que seguir como una sintaxis teniendo en cuenta algunos verbos, alguna definición de verbos de las palabras. Bueno, fíjense acá, esto que organizado que está este pseudocódigo, ¿tá? Tiene un inicio, tiene un fin, tiene los datos que ingresan, tiene el algoritmo que se va a definir o los procesos que se van a definir, ¿tá? Por lo general, bueno, si yo escribo algo, estar dándole espacio o sangría para ir acomodando todo esto hace muy organizado en cuanto a la parte visual, ¿no? Pero bueno, fíjense, esto es un pseudocódigo, que es el que le decía yo recién. Definía variable,
¿Está? Defino una variable, le defino un tipo, si es entero, este es real, es decir, va a poder recibir decimales, y después digo, bueno, leo A y B es igual a A más 5. Entonces, al valor ingresado en A le sumo 5 y lo muestro por pantallazo. Es muy simple este pseudocódigo, pero así es la estructura. Y bueno, acá tenemos algunas de las técnicas de buena escritura de un pseudocódigo, ¿tá? Fíjense cómo la primera es enumerar pasos y subpasos, o sea, paso 1, paso 2, subpaso 2.1, y lo van organizando así. Les vuelvo a repetir todo esto para que en el día de mañana, si ustedes lo vuelven a leer, entiendan qué es lo que quisieron hacer y qué lógica utilizaron en ese momento. Mantener consistencia, ¿tá? Es decir, si hay pasos de carga, hay que designar a ambos de la misma forma y con el mismo estilo. Por ejemplo, acá en el paso 1 dice cargar la variable A y después ingrese un valor B. Entonces, no es lo mismo. Entonces hay que tener consistencia en lo que es la definición y la carga de, por ejemplo, una variable. Entonces, cargar la variable A, cargar la variable B, cargar la variable C, lo que sea, pero siempre trate de utilizar el mismo verbo. Después, bueno, suma y la muestra, ¿está? Comenzar indicando en la primera línea el nombre del proceso que se está describiendo, eso está bueno también, porque imagínense, volvemos a lo mismo, vuelvo 3 meses después y digo, ¿qué quise hacer acá? Porque este es muy fácil, suma un valor real a una variable real, le da un valor entero sumado a otro entero que es 5, que es una constante. Entonces, es muy fácil, pero ya cuando son más complejos, hay que definirle el nombre. ¿Cristóbal? Profe, no terminé de entender el tema de mantener la consistencia. Muy bien. Es que, vos fíjate acá, lo que está en rojo es lo mismo que lo que está en el paso 1. Pero no utilizas la misma sintaxis en cuanto a la escritura. Entonces, Sí, o definís, ingrese un valor A en los dos y ingrese un valor B, que acá está mal escrito, o pones cargar la variable A y cargar la variable B. Y después, si hay una variable C, poner cargar variable C. Entonces, esa es la consistencia, usar el mismo string, la misma cadena de caracteres para poder definir algo. ¿Se entiende? sí, sí, profe, gracias. De nada. Muy bien. Entonces eso es lo que vamos a tener en cuenta para escribir lo que es pseudocódigo. Y ahora pasamos a lo que son las estructuras de control que también se utilizan en lo que es diagrama de flujo. Se utilizan muchísimo y después se utilizan mucho en lo que es la parte de programación, ¿no? Para usarlas en programación. Como verán, hay varias opciones de estructura de control, de selección, de interacción, secuencial. La secuencial, una de las más fáciles. La interacción, vamos a ver que lo que hace es, de acuerdo a una decisión, sale por un lugar donde se toma una acción y vuelve, hay una retroalimentación. ¿Tá? En este caso es verdadero. Y si es falso, bueno, hará otra cosa. Pero fíjense, de acuerdo a la condición, puede repetirse una n cantidad de veces todo este proceso hasta que se cumple una condición que salga por falso. ¿Tá? Si yo estoy diciendo, entro una variable entera, entro el 50. Y acá dice, bueno, la variable tiene el valor 50, si es menor a 100, que salga por true, y que a la variable le sume 1. ¿Tá? Entonces, ¿cuántas veces voy a hacer este proceso? Y por lo menos unas 50 veces. ¿Por qué? Porque si es menor a 100, 50 era menor a 100,
y sale por acá y le sumo 1, vuelve acá, tengo el 51, menor a 100, sale por verdadero, y así sucesivamente hasta que la variable sea 100, donde ya no va a ser menor a 100 y va a salir por false. Bueno, esto es iteración. Se utiliza mucho con esta retroalimentación en lo que es la programación. Bueno, la selección ya la vimos, la condición sale por true o por false, se genera una acción y otra acción, ¿tá? Después pueden conllevar esas dos opciones a hacer otra cosa más, pero es una de las opciones que tenemos. Bueno, las estructuras de control son reglas que permiten controlar el flujo de las acciones de un algoritmo o programa. Ese es el concepto. Tenemos varias estructuras de control, pero se dividen en dos, en selectiva y en lo que es las repetitivas, ¿tá? Entonces, veamos la selectiva. Dicen, de acuerdo con una condición, ejecutar un grupo u otro de sentencias. O sea, por lo general en inglés y en la mayoría de los lenguajes de programación, ustedes van a utilizar el if, que significa sí, hay una condición en el medio, ya lo vamos a ver, entonces, y si no, hace tal otra. Eso se llama una estructura de control selectiva, que es de acuerdo con una condición. Después, el switch case también es una estructura de control selectiva, donde dice, de acuerdo con el valor de una variable, ejecutar un grupo u otro de sentencias o acciones, como veníamos hablando recién en lo que es el diagrama de flujo. El switch case es una variable que por lo menos dice, la variable es animal y yo comparo a esa variable antes de que entre al switch case, le defino el valor perro. Y entonces en el switch case, adentro va diciendo, variable es igual a gato, no. Variable es igual a perro, sí. Y ejecuta todas las instrucciones o sentencias que tenga para el valor cuando la variable es perro. Pero bueno, no se hagan problema que esto es todo en el aire, pero ya lo vamos a ir viendo, y mucho, porque se utiliza muchísimo en lo que es la programación. Bueno, después tenemos las estructuras de control repetitiva del mientras, haga mientras, do while. Entonces, haga mientras tal cosa, ¿tá? Ejecuta un grupo de sentencias solo cuando se cumpla una condición. Entonces, mientras la condición no se cumple, hace una estructura de control repetitiva. Cuando se cumplió mientras se cumple la condición, hace una condición repetitiva, un control repetitivo. Cuando salió de eso, no itera más. Esa es la idea. Y el hasta, que también es una estructura de control repetitiva, que es hacer hasta. El do significa hacer, el until es hasta, haga hasta. Define una condición yo donde, por ejemplo, la podríamos haber usado recién. En el ejemplo de recién, donde ingresamos un valor 50, es menor a 100, y decimos haga hasta que sea mayor a 100. Y le vamos sumando 1. Y se va iterando y se va sumando 1 hasta que llega la variable a un valor mayor a 100 y sale de esa estructura. Y después tenemos el for, que es un desde y hasta, también es una estructura de control repetitiva. El for dice, bueno, desde tal valor hasta tal valor hace tal cosa. Y va iterando y por lo general, cuando hay una iteración, se suma 1 y se dice, bueno, llegaste al valor final. Por lo general estas estructuras tienen un valor inicial, un valor final, y cuando llega al valor final sale de la estructura de control repetitiva. Este se llama desde hasta. Hacer desde 0 hasta 100, ir sumando en la variable, y un número 1, por ejemplo, sumarle a la variable 1, y lo hace 100 veces, y obviamente si la variable empezó en 0, cuando salga de ahí va a tener el valor 100. Si empezó en 50
y son 100 iteraciones, cuando salga de ahí va a tener el valor 150. Todo esto es en el aire, vuelvo a repetirle, pero ya lo vamos a utilizar y mucho. Bueno, acá veámoslo con símbolo. Estas estructuras de control, la primera que vimos, si la condición es verdadera, se ejecuta la acción. Si no, el algoritmo continúa con su ejecución. ¿Tá? En este caso, fíjense, este es el diagrama de flujo y este es el pseudocódigo. O sea, hay una condición, si sale por sí, ejecuta una acción, y si sale por no, no hace nada y sigue el algoritmo su ejecución. Después tenemos el si no, ¿tá? Que hay una condición. Si esa condición fue verdadera, sí, hace la acción 1, y si no, hace la acción 2. Entonces tenemos dos acciones, o la 1 o la 2, si sale por sí o si sale por no. Esto en cuanto al diagrama de flujo. Y después se juntan en esta línea de flujo y seguirán de acuerdo a las acciones que hubo ahí. Esto es el diagrama de flujo y esto es cómo sería en lo que es pseudocódigo. Entonces yo digo, si el número es mayor a 100, hace tal cosa. Si no, hace tal otra cosa. Y termina el sí. O sea, fíjense que hay un sí ahí y para hacerlo organizado le pone un fin al sí. Este que hemos agregado ahí. ¿Se va entendiendo o no? Más o menos, profe. Sí, profe, sí, se entiende. Así que no entiende una goma, Pablo. No, la verdad que, o sea, por ejemplo, lo del diagrama de flujo recién lo entendí, lo del pseudocódigo también, pero ya esto es el flujo que tiene el diagrama de flujo, sería, Exacto. y las variables que puede tener. Las opciones, que en este caso son estructuras de control, que vos podés utilizar en un diagrama de flujo. Porque no siempre un Más o diagrama menos voy entendiendo, más o menos. en un diagrama de flujo no siempre va a ser todo lineal y todo derecho y todo va a ser, se hace una acción, acción, acción. No. Vos haces una acción y esa acción después tenés que preguntar. Ese valor que me entró genera una determinada acción. Por ejemplo, dividido 2 es igual a un número entero. Y bueno, tenés que ver. Para eso están las estructuras de control. En este caso, selectiva. Pero sí, esto es lógica, ni más ni menos. Todo esto es lógica. Todo lo que estamos viendo es lógica. Y son herramientas que nosotros usamos para mejorar o tirar nuestra lógica a un diagrama de flujo. Porque siempre en un problema va a haber una bifurcación de algo. Donde yo tengo que preguntar, ¿esto pasó? ¿Qué hago? Y bueno, ¿y qué uso? Y bueno, uso este símbolo y digo, ¿esto pasó? ¿Qué hago? Si me sale por sí, hago esto. Si me sale por no, hago esto otro. Esa es la lógica, nada más y nada menos. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo. Estas son selectivas, ¿tá? Fíjense los sí y sí no anidados, o las condiciones anidadas. Condición verdadera 1, condición verdadera 2, ya es. ¿El número es mayor a 100? Sí, hace tal cosa. El número dice no, no es mayor a 100. ¿El número es mayor a 50? Sí, hace tal cosa. No, hace otra cosa. Entonces, son todas situaciones que nosotros nos vamos a encontrar y que tenemos que utilizar una u otra estructura de control. Yo se las estoy enseñando para que ustedes las empiecen a tener en cuenta y las repasen después. ¿Está? Muy bien. Fíjense que el pseudocódigo dice, si es mayor a 100, hace tal cosa. No, si no es mayor a 100, es mayor a 50, sí, o sea que está entre 50 y 100, hace tal cosa. Y si no, hace una tercera acción, fin del sí. ¿Tá? O sea, este fin que va a estar acá es el inicio del sí allá. Después están las estructuras de control selectiva, alternativa múltiple, que es lo que yo les decía recién del animal. Yo vengo acá
tengo una asignación de una variable que es animal y digo igual a dinosaurios. Entonces vengo acá, pregunto, ¿animal es igual a dinosaurio? Y me va a decir, si sale por esta, si es igual a esta, hace esto. Si no hace esto y si no hace esto. Y si no, tenemos que tener una opción que diga, no existe ese animal. ¿Está? Entonces, esto es para, esta estructura de control es para tener, cuando tenemos muchas alternativas que comparar. Y se hacen en cada alternativa una acción diferente. Si lo llevamos al pseudocódigo, vemos que la variable vino con el animal león. ¿Tá? Entonces digo, si es león, hace tal cosa. Si no, si es perro, no hace tal cosa. Y si es gato, hace otra. Y si no está en ninguna de las opciones que nosotros tenemos, realiza otra opción. También hay una acción para cuando no coincide en nuestra parametrización de valores que tenemos ahí. Sí, Carla, te escucho. Hola, profe, ¿cómo está? Le hago una consulta, porque todos los compañeros ahí en el chat, quizá usted no lo puede seguir porque está explicando todo, pero todos están preocupados porque muchos no comprenden y muchos no lo van a preguntar porque no sé si le da vergüenza o qué o por qué, pero todos están preocupados por saber si esto que usted está explicando, después cuando se lleve a la práctica se va a entender de otra manera, de una manera mejor. No sé si me explico. Sí, totalmente. Esa es la idea. Esto es el teórico, esto es teórico puro. Esto es teórico Claro, puro y ¿esto el está en el teórico... PDF que usted mandó, profe? Disculpe. ¿Cómo? ¿Esto está en el PDF de la primer clase? ¿O No, después lo va a porque mandar por PDF? esto lo vimos hoy y lo vamos a Listo. subir mañana. Al verlo hoy, lo Perfecto, subimos perfecto. mañana. Eso era lo que los Aparte, chicos estaban preguntando. no, sí, todo esto queda para repasar. E inclusive va a haber un trabajo práctico sobre estructuras de control y todo eso. Perfecto. Muchas Todo esto que gracias, estamos profe. viendo. De nada. Pero no dejen de animarse en preguntar, ¿no? Porque yo doy la clase, yo tengo un tiempo que dar, unos temas que dar, pero a veces si no hay una retroalimentación de ustedes, no sé cómo vamos. O sea, porque yo explico esto, no es fácil, obviamente no es fácil entenderlo, porque no tenemos un ejemplo práctico, pero si ustedes no me preguntan, yo no sé si lo entendieron o no. Esa es o tengo que cambiar la forma de explicarlo. Lucio. Hola, profe, quería hacer una consulta. No me quedó bien en claro lo del tema del diagrama de flujo con las variables. Con las variables. Bueno, ya lo vemos. Déjame que termine esto y lo vemos. Dale, perfecto. Bueno, entonces teníamos con las opciones múltiples o alternativa múltiple, que es una estructura de control selectiva, perdón, y entramos a lo que es las repetitivas, el mientras. ¿Tá? Se evalúa una condición, si es verdadera, se ejecuta la acción y se evalúa nuevamente la condición. Y se vuelve, o sea, hay una condición, se ejecuta la acción y se vuelve a la línea de donde está la condición. Se vuelve a definir la condición, se ve si es sí o no, ¿tá? Y fíjense que si es falsa, se sale del bucle por un no, y si es verdadera, se sigue con la acción que hemos definido y hay una iteración nueva. ¿Tá? Fíjense que lo que tiene esta estructura de control repetitiva, que si ustedes en la condición, la variable que entra y se compara con otro valor, por ejemplo, yo digo, vengo con una variable que tiene asignado el número 50, y acá la condición dice, 50 es mayor a 10, no. Entonces, no entró nunca y no se hizo nunca esta acción. Esa es una de las características que tiene el mientras, esta estructura de control repetitiva. Haga mientras,
¿tá? Tal cosa. Entonces, fíjense que puede que acá no entre nunca por la acción, según la condición que tenga. Vuelvo a repetir, si la variable tiene el valor 50 y la condición es 50 es mayor a 10, perdón, 50 es menor a 10, entonces no va a entrar nunca por sí, sino que sale por no. Y el pseudocódigo, bueno, tenemos el mientras, la condición, 50 es menor a 10, la acción que va a llevar, pero como 50 no es menor a 10, no entró nunca y no se llevó nunca a cabo esa acción. Profe, pseudocódigo ¿Sí? se le dice así porque no usa el lenguaje de programación de, por ejemplo, Java. Exacto. El pseudocódigo es, a ver si volvemos y lo vemos, una técnica muy usada por los programadores para representar genéricamente un algoritmo. Es una manera de escribir algoritmos de forma poco estricta. Así que tenerlo en cuenta eso. Eso Sí, es sí. Es un como un pseudocódigo. apunte de un código, sin escribirlo en un Claro. lenguaje, ¿no? Exacto, es el paso previo a llevarlo a un lenguaje, al código. ¿Ustedes programan? Yo estoy empezando a ver HTML, pero hasta ahí. Lo Muy mismo, el bien, básico de HTML. muy bien. Sí, HTML es un poco diferente a lo que vamos a ver nosotros hoy en este curso. Y llegamos a la última, que es hacer hasta, que en esta, la característica que tiene esta estructura de control, que puede que se ejecute una sola vez la acción, y cuando viene la condición, salga por no, y no se ejecute más. Pero sí o sí, siempre se ejecuta una vez la acción. En el mientras, puede que nunca se ejecute la acción, ¿tá? Pero en el hasta, en el hacer hasta, sí. Entonces yo vengo con la variable que tiene el valor 50, le sumo 10, ¿tá? Y pregunto, el valor nuevo de la variable, que es 60, ¿es mayor a 100? ¿Es mayor a 100? No. Se ejecuta una vez y listo. Salió. ¿Tá? Y no vuelve a iterar. ¿Estamos? Y lo que es el pseudocódigo es el hacer mientras, la acción y la condición. ¿Tá? No es mucho más fácil manejar el pseudocódigo que esto, pero esto lo tienen que ver. La imagen de cada estructura de control, ya sea selectiva o repetitiva, se la tienen que aprender, la tienen que memorizar y una vez que la tengan, no son muchas tampoco, ¿no? Son 5. Se utilizan siempre, pero siempre, siempre en lo que es en cualquier lenguaje de programación. Bueno, y el desde hasta, que es el for, ¿tá? Desde tal cosa, un inicio, hasta tal otra, hay una condición y se va ejecutando la acción. Hasta que esa condición no se cumple más y sale por no. ¿Tá? Recuerden, todas estas estructuras son iterativas. Se iteran y van ejecutando la acción en cada iteración. ¿Tá? Esta acción puede tener varias líneas de código, no es solamente una, ¿no? ¿Tá? Puede decir sumar, después se suma a dividir, a esa división restarle 10 y así sucesivamente, y después volver a la condición y preguntar, bueno, el valor que quedó, ¿es mayor a 100? No, se va. Listo. Entonces, esa es el desde y hasta, estructura de control repetitivo. Como verán, acá también pueden tener otra opción de desde y hasta, ¿no? Bueno, entonces tenemos 6. Vamos acá ahí. O 5, ¿está? El is then else, que son dos estructuras de control selectiva, el switch case, el do while, haga mientras, haga hacer hasta, y el for next, que es desde y hasta, ¿está? Entonces eso lo van a tener que repasar, y lo vamos a repasar la clase que viene, el viernes, no sean problema. De paso aprovecho para hacerles acordar que es a las 5:30 el viernes, ¿estamos?
Así que van a poder hacer otras tareas hasta las 5:30 de la tarde, de 5:30 a 7. Dale, ¿Está claro profe. esto? Muy bien. Bueno, acá tenemos un poco el resumen de lo que es pseudocódigo y diagrama de flujo. Y llegamos a un ejemplo. Yo quiero que agarren una hoja, los que tengan y tengan la posibilidad de hacerlo, con un lápiz o una virome, y hagan un diagrama de flujo donde muestre el producto de números enteros positivos entrados por teclado hasta el ingreso de un número negativo. ¿Cómo se imaginarían ustedes? Lo pueden hacer por pseudocódigo o un diagrama de flujo. ¿Qué sería la técnica? ¿Qué serían los pasos a seguir? ¿O cuál sería el algoritmo que hay que hacer para llegar a resolver este problema que está ahí? Dice, mostrar el producto de números enteros positivos entrados por teclado hasta el ingreso de un número negativo. Les doy 2 minutos. Y muestro porque está resuelto, ¿no? Mientras tanto, los que quieran hacer consultas por el chat, no hay problema, lo voy leyendo. Yo voy leyendo el chat y voy hablando. Muy bien, los veo bastante. Lo que es diagrama de flujo y pseudocódigo lo vamos a repasar la clase que viene. Pero ustedes lean y repasen estas diapositivas, analícenlas ustedes más despacio, más tranquilos, mañana, y el viernes las repasan. Profe, entonces los números enteros positivos serían la información, sería la entrada. Exacto. Dice, mostrar el producto de números enteros positivos entrados por teclado hasta el ingreso de un número negativo. Entonces serían números positivos yendo en orden descendente hasta los números negativos. Dice, según lo que interpreto yo, en un momento alguien va a ingresar un número negativo y ahí tengo que ver si ese número es negativo. O sea, entran 2 números, se hace un Sí, sí. producto. ¿Está? Sí, sí. Y si no es negativo, el número que ingresó, algunos números que ingresó, ¿es negativo? No. Entonces, iteras y seguís. Se puede poner como una entrada, digamos, A por B, y si es abajo, no, si es positivo, que me tire afirmativo, si es negativo, que me tire falso, que no es lo que buscamos. Sí, ¿y qué tenés que hacer? Dice, mostrar el producto número entero hasta el ingreso de un número negativo. Entonces tengo que hacer hasta que haya un número negativo. ¿Cuál usamos de todas estas que están acá? Hacer hasta. Miren, esta estructura de control, yo creo que la podríamos utilizar acá. Sí, sí. Santiago. Bueno, a ver, yo lo hice, no sé si se ve ahí, ¿A dónde lo pusiste? en la cámara. Ah, no, pero te tengo que dejar compartir pantalla. No, no. Ah, ¿en la Ok. cámara? En la cámara no, Sí, yo no veo la sí. cámara. A ver, para. Si no, dictalo. No, no. Esto se lo deja cada uno, yo después lo muestro. Claro. A ver, muéstralo. No, no lo ¿Lo veo. pongo otra vez? Ahí lo pongo otra vez. Ajá. Muy bien. ¿Qué opinan ustedes? Sí, es lo que hice yo. Muy bien. A ver, me parece que lo han hecho mejor que yo. Ahí Profe, hay va. muchos que no vemos.
Sí, yo vi a... ¿Por qué no ven? Porque están... ¿Ahí no se ve? Lo que está mostrando Santiago yo lo puedo ver. Sí, sí, se ve. Ah. Bueno, Profe, ¿se puede hacer un sí con un sí, si no? O sea, sí que continúe, si es un número positivo, que continúe, y si no, que lo interrumpa. exacto. Yo lo hice así. Lo saqué de un apunte, ¿no? Que di el curso hace varios años. Dice, entre un entero, un número, p igual a 1, leer número. Lee un número. ¿Está? P en realidad es mostrar el producto de números enteros positivos entrado por teclado hasta el ingreso de un número negativo. P igual a 1. ¿Está? Entonces yo siempre voy a multiplicar por 1. Si yo multiplico un número negativo por 1, ¿qué me da? Negativo. Negativo, exacto. Entonces, y si yo multiplico un número positivo por 1, me da positivo. Entonces, ¿qué pasa? Yo declaro las variables. Acá en lo primero que hice es declarar las variables. Tengo un entero, una variable p, que es entera, y una variable num. A la variable p, como ya le pongo una constante, le designo que es 1, lo pongo ahí. ¿Esta parte está clara? De declaración de variables y de Sí. asignación. Sí, está Muy bien. bien. Después se entra por teclado un número. Entro el 10. ¿Está? Num va a ser 10. ¿Está? Sí. Muy bien. Dice, num es mayor o igual a 0. Sí. Sí. Entonces, ¿qué hace? Lo multiplica por 1. Lee el número. ¿Está? Acá, ¿qué pasó? Corrijámoslo esto. Profe, le hago una consulta. Y ahí donde Sí. dice 1, ¿le podemos poner mayor o igual que 0? ¿Acá? Sí, exacto. No. Acá estás asignando un valor. Estás Ah, listo, asignándole listo. En el de abajo como... va. Ahí está, ahí lo entendí. En el de abajo puede ser, pero acá hay una lógica, ¿ves? Hay la lógica que cuando la analizamos, a mí se me complicó. Por ejemplo, num es, ¿de cuánto dijimos que era? 10. ¿Es mayor o igual a 0? Sí. Multiplico por 1, p es igual a 10. Muy bien. Me viene acá, número es igual a 10. Viene acá, pero ahora número... Lo que no, la lógica es que no sé por qué muestra acá voy a extraer el resultado. Muestra 10 y viene acá. Leemos de vuelta el número. Ahora sí, ya entendí la lógica. Es la hora. Leemos de vuelta el número porque está iterando. Dijimos que hasta que sea no sea mayor o igual a 0. Entre el 5, la misma historia. 5 mayor o igual a 0, sí. Bueno, lo multiplico por 1, me queda 5. Entonces el número ingresado fue 5. Vuelvo acá. Ingreso el menos 10. ¿El menos 10 es mayor o igual a 0? No. No. Entonces sale ahí. ¿Se entendió la lógica? ¿Está? Un poquito más largo de lo que hicieron ustedes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que acá muestra el número que ingresó, porque acá no lo mostramos nunca. ¿Por qué? Porque acá es un ingreso. ¿Se acuerdan que este símbolo era el mismo para mostrar y para ingresar? Entonces, acá ingreso el número y acá lo muestro. Entonces, volvemos a lo mismo. Tengo un entero y tengo una variable numérica, num. Al entero, al p, le pongo igual a 1 para multiplicarlo ahí. Y digo, leo un número, leo el 10, 10 mayor o igual a 0, ¿sí? Lo multiplico por 1, me da 10, muestro el número por pantalla, o por donde sea, y vuelvo a iterar. Ingreso otro número, ingresa el menos 5. ¿Menos 5 es mayor o igual a 0? No. Profe. Muestro el número y fin. Sí, Lucio. Perdón. Me había... ¿Qué pasa con el 10 ahí entonces? ¿Con el 10 que volviste a iterar?
No, no pasa nada, porque acá lo sobreescribís al valor. En realidad acá vos lo mostrás, Sí, vuelve a iterar y acá lees otro número, no es el mismo número. La Ah. variable se sobreescribe. listo. ¿Se entendió esa parte? Entonces, profe, sería como todo un bucle. Es una iteración, es un Ah, bucle. ¿qué entendí? Hacemos hasta que es, volviendo a esto, hacer hasta que el número sea negativo. Entonces, fíjate, entra. Acá lo que complica un poco la lógica es la P que lo multiplica para mostrar el número. Pero si yo puedo poner num solo, declarar num como un entero, lo leo el número, volvemos a lo mismo. ¿El 1 es mayor o igual a 0? Sí, entonces muestro el 1, se muestra por pantalla. Ese es el número ingresado. Vuelvo a iterar, me vengo acá y digo menos 1. Lo leo acá, menos 1 es mayor o igual a 0. No, sale por acá, lo muestro por pantalla. El número ingresado es negativo, menos 1. Y fin, se termina. ¿Se entendió la lógica, Santiago? Profe, sí, por ahí no se está entendiendo porque, me parece a mí, porque el que yo hice es como más simple, más sencillo y es solo positivo y negativo. Como por ahí no entienden porque acá como es mayor o igual a 0 y no se vio un ejemplo de si entra un número negativo. Son todos positivos los ejemplos que mostró hasta ahora. Si entra un número negativo, no es mayor o igual a 0. No. Ahí se cumpliría la condición. la lógica esta. Claro, por eso es hacer hasta. El hacer hasta Claro. significa, ¿cuál es el hacer hasta que el número sea negativo? Entonces yo puedo entrar 1000 números positivos y siempre va a haber iteración. ¿Me seguís? Profesor, Sí. pero entonces no sería una iteración, porque no repite el mismo número. Usted cuando llega de nuevo arriba, cambia el número. No, iteración ¿Es se le iteración? llama a la ejecución repetida de acciones, de la misma acción. Ah, ok. Entendía No como de iteración se le llama a la acción repetida del mismo proceso. Vos tenés todo el mismo Ok. proceso, todas las veces que sea que entre un número positivo. Cuando entre un número negativo, por ejemplo, yo en la acción, fíjense, yo se lo podría hacer un poquito más complejo. En vez de multiplicar P por num, yo haría e iría sumando los positivos para ver después con qué valor salió o cuántas veces, cuál sería el total de números positivos sumados. Entonces yo acá declaro una variable total positivos y acá digo total positivo más num y voy sumando. Leo otro número. ¿Es positivo? Sí. Le sumo el total positivo más el Profe, num. Sí, ¿el número negativo lo ingresas vos? claro. Por eso Ah, dice ok. enteros positivos entrados por teclado hasta el ingreso de un número negativo. O sea, es el usuario. Es la persona la que está ingresando. ¿Se entendió esa parte? Sí, sería como, si es por teclado, tendríamos que poner 0, 0, para que ¿qué? sea qué sé yo, 5, 0,5 o 0,1 inclusive, porque No, si no, ¿cómo marcamos del teclado el negativo? No lo entiendo. Hay que poner menos 4. claro, 0, pones sigue siendo un número mayor a 0. claro, pero si vos le pones el menos es un negativo. Siempre que tenga un número, a ver, si yo acá le ingreso, miren, lo voy a mejorar. Y le porque no me gusta la PS, voy a poner 5 minutos porque ya tenemos que estar entregando el aula. Total positivos, yo se los mejoro acá. Y digo, leo el número, si el número es mayor a 0, voy a poner TP de total positivos. Y va sumando TP. Y TP decimos que es más la suma, más el número que entra positivo. Entonces leo número, acá me va a leer número, y acá cuando salga, yo voy a escribir num para mostrar el negativo, pero también voy a escribir
TP. Y me va a dar el total de cantidad de números positivos que se fue sumando hasta que entró un negativo. Y el negativo, para volviendo a lo de recién, yo lo escribo con el signo menos y el valor. Y así se define un negativo. Sí, escucho. Bueno, fíjense cómo lo cambié y acá ya terminamos y los dejo. Yo tengo un entero TP, que es total positivo, y un número. Leo el número 10. ¿10 es mayor a 0? ¿Está? Me faltó esto. TP es igual a 0. Entonces, ¿10 es mayor a 0? Sí. Entonces 0 más 10 es igual a 10. TP queda con el valor 10. Leo el número 10. Vuelvo acá. Ingreso el 100. ¿100 es mayor o igual a 0? Sí. TP, ¿cuánto tenía? 10. Más 100, 110. Ya tengo en TP 110. Leo el número 100. Muy bien. Me voy acá. Menos 1. Leo. Ingreso. ¿Menos 1 es menor o igual a 0? No, sale por acá, muestro el menos 1 y muestro el 110, que fue el total que acumuló esta variable TP. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Se entendió. Bueno, y por último, vemos esto. Es el Canva. Después véanlo ustedes, pero el Canva es una de las opciones de diagrama de flujo que hay para crear un diagrama de flujo. Está bastante lindo. Y hay distintos símbolos también, siempre se van mejorando los símbolos. Y hay dos opciones más, que es el Creatil y el Miro. ¿Está? Bueno, y después venía una ejercitación, que esto quiero que la trabajen ustedes, y después la repasamos el viernes, que es una división, una suma, una división y una potencia, un impuesto al automotor y un cálculo de regularidad. Son 3 ejercicios que si ustedes quieren, los pueden hacer mañana, tranquilos ¿Esos donde van a estar estén. en el aula virtual? Sí, porque mañana yo lo agrego a las 8 de la mañana, agrego todo. Profe, la ejercitación la hacemos con diagrama de flujo y pseudocódigo. Como a ustedes resulte más cómodo. Si es de las 2, mejor, si tienen tiempo para hacerlo. Dale. Sí, Facundo, te escucho. Y Lucio también habló, pero primero Facundo. Facundo, hola. Bueno, ¿quién más está? Lucio, ¿querés hablar o ya hablas? Bueno, chicos y chicas, alumnos, un gusto seguir Profe, con disculpe, ustedes. Sí, le hago una consulta. Usted dijo recién lo vamos a ver el viernes. Yo tengo entendido que el curso era los lunes y los miércoles. se agregó el viernes, hace 2 semanas. El viernes a las Ok. 7:30. No me llegó la información. 5:30. 5:30, perdón. ¿Saben lo que me gusta de ustedes, este grupo? Que son muy activos. Muy Gracias, activos y profesor. me preguntan y me contestan y me corrigen. Así que buenísimo. Espero que a medio del curso ya den las clases ustedes y yo aprenda. Una pregunta, profe. Sí. La actividad que tenemos que hacer para el viernes, lo va a subir a un lado porque yo no llegué a leer ninguna de las 3 opciones que había. No, van a estar en el aula virtual, pero no es una actividad obligatoria, ¿no? Es para que ustedes la hagan y después la comparemos, pues yo también me voy a poner a hacerla el viernes, porque la vamos a hacer el viernes, la voy a hacer con mi lógica y ustedes me van a ir corrigiendo, me van a ir agregando cosas, van a ir aprendiendo. Profe, disculpe, ¿las hacemos en las aplicaciones y después las compartimos por la pantalla? Y estaría bueno eso. Si la hacen en Canva o donde sea, estaría bueno. Yo Y les después dejo. compartimos pantallas todos para poder ver mejor, porque en las Sí, a lo hojas, como mostraron recién, no se veían bien. No se veía. Y sí, si no, llevarlo a un PDF, hacerlo en Word, en algún editor o algo, para que después, obviamente no vamos a poder compartir todos la pantalla, pero algunos sí, lo vamos a hacer. Gracias, profesor. Bueno, Profe, entonces, cuando usted sabía que se podía hacer el viernes, o sea, de que habían agregado el viernes, en mi caso yo los viernes no puedo, por ende entonces voy a llegar al límite de las faltas. Yo los viernes directamente no me puedo conectar.
Es un conjunto de cositas que nosotros tenemos en cuenta, no es solamente la asistencia, es después las actividades, que vos entregues las actividades, que vas a estar en la mayoría de las clases, vas a estar participando acá y en el examen final, o sea, no es solamente la asistencia para dar el certificado, así que no te hagas problema por eso. Y es por eso que nosotros dejamos las diapositivas y el PDF en el aula virtual. Y aparte está grabado en YouTube. Está el link de YouTube de toda la clase. Así que la clase del viernes o el sábado, a partir del sábado ya lo podés ver. Bueno, muchas gracias, profe. No hay nada. Bueno, gente, nos estamos viendo. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, Chao, profe. Hasta luego. Chao. Chao a todos. Chao. profe. Luego. Chao.